Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de Ipichipatzala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad enseño asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y distintas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 23 del paper de Historia y Cultura de Hispanoamérica, que se titula El neocolonialismo en América Latina, que habla de las diferencias del colonialismo y neocolonialismo. En primer lugar, se empezará definiendo el colonialismo clásico. Se entiende como colonialismo a aquel fenómeno mediante el cual muchas potencias internacionales han ejercido dominio territorial, político, económico o cultural, o todos los tipos de dominio juntos, sobre un territorio más débil o empobrecido. La colonia no es un territorio libre, sino independiente. No puede tomar sus propias decisiones políticas o económicas y tiene que cargar con el peso del dominio cultural e ideológico de quien se considera más poderoso. Por su parte, se describe el neocolonialismo como la práctica geopolítica que se encarga de utilizar el mercantilismo, clientelismo político, la globalización empresarial y el imperialismo cultural de influenciar en un país en el que grupos de oligarcas que hablan el mismo idioma y tienen la misma ciudadanía que los neocolonizados establecen una élite para dirigir las poblaciones y apropiarse de las tierras y recursos que poseen. Con esto vamos a pasar al siguiente punto del módulo, que habla sobre las causas del neocolonialismo en la actualidad. Las causas por las que el neocolonialismo se produce todavía a día de hoy son bastante diversas y dependientes, en ocasiones, de los países en concreto en los que esto sucede. Podríamos concluir que las causas principales del neocolonialismo actualmente son dos: el sistema capitalista en el que vivimos y las viejas estructuras económicas presentes en los países que fueron colonizados de la forma clásica en su época. Su naturaleza como sistema hace que las personas que se encuentren en la cima del mismo necesiten constantemente realizar inversiones, comercializar y aumentar sus redes de poder e influencia. Esto produce una curiosa paradoja, ya que cuanto más se requieren los productos del país neocolonizador, más control tiene este país sobre el neocolonizado. Al sistema le conviene y fomenta que esta rueda siempre esté en marcha y siga girando, y lo hace mediante la creación de leyes internacionales que fomenten el flujo de poder y que favorezca a los países más ricos, a las llamadas potencias económicas que se reúnen en el G8. Hablamos de ello porque en estos países su economía, cuando todavía eran una colonia, se sustentaba principalmente de exportar a Europa ciertos productos muy concretos. Existía, por ejemplo, un llamado pacto colonial en Latinoamérica, por ejemplo, que obligaba a estos países únicamente a comerciar con el país que les controlaba, fomentando de esta forma el monopolio completo y absoluto. Y es en este punto donde el neocolonialismo se aprovecha utilizando estas tendencias para seguir generando dominación económica y enriquecimiento propio. Y ahora vamos a pasar a hablar del neocolonialismo en América Latina. El neocolonialismo en América Latina es la nueva fase que sucedió durante la segunda mitad del siglo XIX. Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos extendieron sus intereses económicos y muchas veces políticos en América Latina. Los intereses europeos chocarían pronto con los norteamericanos, quienes bajo el lema de América para los americanos, debido al presidente Monroe, intentarían salvaguardar el continente de la influencia económica europea, como se vería pronto en su propio provecho. Con el triunfo liberal en los años 1850-1880, llega también el triunfo del librecambismo. El ideario liberal promoverá una libre circulación del capital. A partir de 1880, la búsqueda de nuevos mercados y materias primas convertirá a América Latina
en un foco de atracción del neocolonialismo europeo y del imperialismo norteamericano. Las economías de muchos países latinoamericanos en el último tercio del siglo XIX se orientaron a la exportación de estos productos agrícolas, recibiendo el nombre de economías agroexportadoras. Existió un consenso entre España y las élites criollas que permitió el desarrollo del Estado colonial y el enriquecimiento de ambas partes. En el siglo XVIII, al operarse un cambio de dinastía en España con la llegada de los Borbones, se centralizó el poder político y económico de la metrópoli, algo que llevó al descontento de las élites criollas y fue una de las causas de la independencia de los países hispanoamericanos. En la segunda mitad del siglo XIX, y con el triunfo político de los liberales, las élites establecen relaciones comerciales con potencias europeas. La estratificación social, combinada con la importación de ideologías de clase, ocasionó la formación de federaciones y sindicatos de trabajadores, especialmente en los países del Cono Sur como Argentina, Uruguay y Chile o en México. La modernización de las economías latinoamericanas en el último tercio del siglo XIX se hizo en función de la exportación y no repercutió en grandes cambios estructurales de las economías nacionales. El neocolonialismo inglés alentó la guerra de la Triple Alianza, en la que se aliaron Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, y que fue una de las guerras más sangrientas de la historia, y en la que Paraguay quedó prácticamente aniquilado como país. Hablaremos de una forma general de las tendencias que se produjeron y se producen en América Latina como un todo. No hablaremos de forma concreta de algunos países en los que lo que explicaremos a continuación podría ser ligeramente distinto. Instalación del modelo agroexportador, la propiedad y el uso de la tierra, la mano de obra, capitales, inversiones e infraestructura y producción. Vamos a comenzar con la instalación del modelo agroexportador. Este modelo constituyó que los países latinoamericanos se dedicasen de forma masiva y especializada a exportar materias primas para que los países principales adquiriesen, para después de utilizarlos en su industria, crear productos que venderían de nuevo a estos países de Latinoamérica a precios muy superiores. La propiedad y el uso de la tierra. Gran parte de los territorios pertenecían a tribus indígenas y eran espacios naturales sin construir o pequeñas aldeas mal comunicadas y poco eficientes desde un punto de vista industrial para la producción masiva. Por lo tanto, el neocolonialismo se encontraba aquí con un gran problema. La solución que se buscaron desde las élites, que pretendían enriquecerse a costa de la población de clase media-baja, fue simplemente invadir y conquistar territorios. Pasamos al punto 3, que es la mano de obra. Por un lado tenemos el caso de América del Sur, principalmente Brasil, Argentina y Uruguay, en los que debido a la falta de población disponible a causa de las guerras anteriores, se produjeron movimientos masivos de inmigración procedente de Europa. Por otra parte, tenemos el caso de América Central y de México, principalmente en los que sí existía candidatos autóctonos para trabajar tanto de forma practicante esclava como asalariados, titulado Capitales, Inversiones e Infraestructuras. El caso de los capitales externos es probablemente el que más ató a posteriori a los países latinoamericanos a los europeos. Los países occidentales veían la oportunidad de invertir en esta nueva industria que nacía en suelo americano. Por otra parte, se produjeron grandes inversiones en los puertos que permitían transportar todas las mercancías generadas hacia sus nuevos destinos, tanto en Europa. Los gobiernos de todos estos países comenzaron a adaptarse y a acostumbrarse a recibir dinero externo. Y este dinero lo que produjo fue que se generase una deuda con unos intereses completamente desorbitados que lo que producía es que nunca se acabasen de pagar. Y pasamos a la producción. Por situación geográfica y producto exportado, podríamos hablar de que en países como por ejemplo Argentina se centraron en trabajar principalmente la tierra y la agricultura, gracias también a su clima más cálido. Por otra parte, países como Brasil o los pertenecientes al Mar Caribe enfocaban
la producción a materias más como el café o el tabaco, tan buscadas por los países europeos. Por último, países como México, Perú o Chile exportaban más minerales y metales, como el cobre o el estaño, que son las consecuencias. Esto conlleva una problemática muy severa, ya que estos países no gozan de libertad económica ni tampoco de capacidad de crecimiento de forma independiente. Siempre requieren de las potencias para realizar expansiones e inversiones, explotación y eliminación de los territorios naturales. Latinoamérica abarca una serie de países con grandes zonas verdes. La selva amazónica, sin ir más lejos, está siendo deforestada con una velocidad alarmante para beneficio de las élites europeas que poco les parece importar, siempre y cuando generen y obtengan beneficios. Esto repercute en la población indígena, que es expulsada de su hogar, además de repercutir en el clima, creando zonas áridas y yermas donde antes había vida. C. Devaluación de su economía. Al exportar únicamente pocos productos y requerir de muchos que vienen de otros países, su economía se presenta cada vez más endeble. Necesitan gastar más de lo que ingresan y la independencia económica desaparece. Bueno, con estas tres consecuencias vamos a dar por finalizado el módulo sobre el neocolonialismo en América Latina. Muchas gracias por escucharnos.